mano, por favor. Ok, está Sarita. ¿Quién más está? Los integrantes del grupo, por favor, levanten la mano. ¿Solamente está Sarita? Ah, ok. Ener y Faustino también. ¿Quién más? ¿Solamente dos van a tener nota? Orlando Hipólito. Eleni y Faustino de nuevo. ¿Ha entrado con dos cuentas o qué pasó? Profesor Orlando no es de nuestro grupo. ¿Orlando no es de su grupo? ¿Y por qué está levantando la No, mano profesor. el señor Hipólito? ¿Por qué está levantando la mano? Ok, solamente por favor los integrantes. Gerly, me parece tú también que estás en el grupo, ¿por qué no levantas? Ok, listo, tengo a cuatro personas, ¿ah? Tengo a Gerly, perdón, a tres, a Gerly, a Ereni y a Sarita. Bien, Kerly para ellos tampoco, corresponderá la profesor, nota. no es. ¿Sí le escuchó? Kerly no es de nuestro grupo, profesores, son mujeres nada más. Ah, Gerly tampoco es de su grupo. Wow, o sea, en su grupo, ¿quiénes están, según ustedes? A ver, ¿puedes poner la diapositiva? Profesor, ¿de qué es este Sí, profesor, profesor. este tema? O sea, si ustedes no saben ni qué van a hacer. Contaminación cruzada, Gerly. Contaminación cruzada. Pero Es el profesor, tema que está. nosotros hemos expuesto ya contaminación de virus. Es que es otro tema. Una cosa es contaminación de bacterias, que fue la primera semana, bueno, la segunda. Luego fue la contaminación de virus y ahora estamos haciendo contaminación cruzada. Son temas diferentes, Gerly. Ah, pero no me avisaron de este tema, profesor, entonces no soy de este grupo. Ok, pero es que no te tenían que avisar tampoco porque se ha colocado el cronograma de todos los grupos, ¿ah? Cada quien es responsable de ver el cronograma, por favor. Ya eso se ha publicado ya con anticipación desde la primera semana, así que por favor no hay que no me avisaron y todo lo demás. Ok, veo que está levantando la mano Janilson. Te escuchamos, Janilson. Janilson. Ok, vamos, vamos con el trabajo del grupo, ¿sí? Son supuestamente 5 integrantes, pero solamente están presentes 2 de esas 5 integrantes. Por favor, pon la diapositiva, Sarita. Por favor. Entonces, Sarita y Sarita Cortés, ¿no? Cortés y... Profesor, buenas tardes. Sí, buenas Disculpe, tardes. me acabo de conectar. Soy integrante del grupo también. Es integrante del grupo. Es Gutiérrez. Gutiérrez Cruz, Fiorella. Ok. Fiorella Gutiérrez Cruz. Y tenemos también a Faustino Toribio, Ana. ¿Y qué pasó con las demás integrantes? Profesor, en el caso de Joana me dijo que para la parte de Víctor Raúl, parte baja, no hay luz. Mm, bueno. ¿Y en el caso de la otra señorita? Mm, no, creo que me dijo que lo iba a informar a usted porque había tenido un problema personal, pero no sé si lo ha informado. Es Luis Santos. A ver. Seguro me ha mandado algún mensaje de repente y no lo he visto.
No, no tengo ningún mensaje de Daniela. Ok, bueno, sabemos que la coyuntura es complicada, sin embargo, debemos seguir adelante con la currícula, ¿ok? Con las clases programadas. Entonces, le voy a pedir al grupo, por favor, no sé si, ya que tú estás con las diapositivas, Sarita, no sé si puedes empezar tú la exposición. Sí, profesor. Ok, perfecto. Perfecto. Cualquier cosa ahí estamos complementando la información. Ok. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi equipo y yo vamos a explicar sobre la contaminación cruzada. El equipo se conforma por los siguientes integrantes: Neri Angulo Joana, Faustino Toribio Ana, y Suiza Santos Daniela, Gutiérrez Cruz Fiorella y mi persona Cortés Paredes Sarita. Como introducción tenemos: el presente trabajo fue elaborado por los estudiantes del Programa de Estudios de Industrias Alimentarias del Instituto Superior Tecnológico Público Virú. Tiene la intención de presentar la investigación realizada con respecto al tema contaminación cruzada. Como primer punto, se expone la realidad problemática, que generaliza el problema tanto a nivel nacional como internacional. Posteriormente, se suscita información referente a este tema de mala práctica que induce a un sinnúmero de enfermedades transmitidas por alimentos. Como realidad problemática tenemos lo siguiente. Durante mucho tiempo atrás e incluso hasta la actualidad, se siguen realizando una serie de malas prácticas en cuanto a la manipulación de alimentos. Aquello ha traído consigo que los alimentos sean los principales transmisores de enfermedades. Por ese motivo, la industria alimentaria, al denotar este gran problema, ha buscado a toda costa evitar la famosa contaminación cruzada, ya que este es el principal causante de que los productos terminados no cumplan con la calidad higiénica requerida. Asimismo, con esta coyuntura que estamos viviendo, los clientes exigen cada vez más que la industria de alimentos ofrezca productos que satisfagan sus necesidades y puedan ser seguros para su consumo. Por esa razón, la industria busca concientizar a los operarios. Esto es con el fin de que puedan cumplir, por decir así, al pie de la letra, los procedimientos, los controles y sobre todo que puedan tomar conciencia en cuanto a la producción, es decir, que no solamente esté enfocado a producir productos solamente para una persona, sino para miles de personas. Asimismo, con el mercado exigente que tenemos el día de hoy, la población busca satisfacer sus necesidades, pero también exige que le brinden alimentos seguros para su consumo. Como conceptos generales tenemos lo siguiente. La contaminación de los alimentos se refiere a la presencia de un agente contaminante que entra en contacto con el alimento. Es decir, que este agente, propiamente dicho, que es un contaminante, no pertenece al producto que se está procesando. Por ello, se podría decir que es ajeno al proceso. El agente contaminante es capaz de causar una enfermedad en una persona por la ingestión del alimento. Obviamente nosotros, al ingerir el alimento contaminado, nos va a provocar un cierto efecto. Podría ser una infección, una intoxicación e incluso una enfermedad. Las enfermedades transmitidas por alimentos, más conocidas como ETAs, son una importante carga para los sistemas de salud en el mundo. Se hace referencia a que ya de por sí existen diversas enfermedades por cualquier causa. Entonces, los seres humanos, al enfermarse por el consumo de alimentos, es un poco irónico y pone una carga más a los sistemas de salud.
Según la Organización Mundial de la Salud, nos indica que hay una serie de enfermedades transmitidas por alimentos que se origina principalmente por el mal manejo higiénico. Esto, como nos indica, mayormente se da por el mal manejo higiénico. ¿De quiénes? Pues de los operarios, quienes son los que van a tener el contacto con los alimentos. Y estos, al no tener esa higiene requerida, van a contaminar al producto, el cual posteriormente el producto va a causar algún tipo de malestar, enfermedad, incluso a los consumidores. La OMS señala como la principal causa de enfermedades y muertes en países en pleno desarrollo, mientras que en países desarrollados es responsable de altos niveles de pérdida de productividad. Esto hace referencia a la gran brecha que existe entre los países que están en pleno desarrollo y los países desarrollados. Esto hace ver la prioridad que se tiene en cuanto a la salud. Por ello se dice que los países desarrollados se preocupan más por las pérdidas de productividad, ya que su sistema de salud es muy eficiente. La contaminación cruzada es la transferencia de agentes contaminantes de un alimento a otro, proceso por el cual los alimentos están en contacto con sustancias ajenas a ellos, lo cual representa perjudicial para la salud del consumidor. Acá se hace una síntesis y se recalca nuevamente de que la contaminación cruzada se da mayormente porque un agente contaminante va a ingresar al proceso en el cual no pertenece. Existen dos tipos de contaminación cruzada: la contaminación cruzada directa y la contaminación cruzada indirecta. En la contaminación cruzada directa tenemos que sucede cuando un alimento limpio entra en contacto con un alimento contaminado. Un ejemplo de ello sería colocar dos tipos de carne, sería pescado y carne roja, en un mismo depósito. Contaminación indirecta: a través de las manos del manipulador o mediante material de cocina como utensilios, trapos o superficies. Un ejemplo de ello sería el uso de una tabla de picar. Obviamente no se van a respetar el hecho de la limpieza y desinfección, ya que mayormente e inconscientemente se realiza es el corte de un alimento y posteriormente el corte de otro alimento. Las fuentes de contaminación de los alimentos son los siguientes. El agua no potable. Como ya sabemos, el agua siempre ha sido un vehículo de contaminantes, el proceso por el cual, si se va a utilizar en un proceso productivo agua contaminada, agua no potable, va a causar serios daños, una contaminación irremediable del producto. La tierra es un reservorio rico en gérmenes. Es por ello que si el alimento va a tener contacto con tierra, se va a contaminar al instante. Y no se respeta esa regla de los 5 segundos que es incorrecta. El aire. Las corrientes de aire pueden transportar gérmenes de otros lugares al encontrar en los alimentos las condiciones adecuadas en las cuales se van a empezar a reproducir. Las plagas no solamente nos hace referencia a los insectos, sino también a los roedores, ya que estos animales albergan en sus cuerpos, tanto interior como exterior, van a albergar gérmenes, y si tienen algún contacto con el alimento, van a contaminarlo. Otras fuentes de contaminación de los alimentos tenemos a los operarios, ya que estos van a ser los que van a manipular al alimento. Y si no se tiene una correcta higiene, van a producir la contaminación. Las maquinarias y utensilios. Durante todo el proceso se utilizan este tipo de ayuda en el cual se tiene que realizar un cierto lavado y desinfección de lo que se va a utilizar, ¿no? Por ello, se convierte en una fuente de contaminación si no se realiza la respectiva limpieza.
otros alimentos. Los alimentos, al tener contacto entre sí, van a producir la contaminación cruzada, ya que entre ellos traspasan los gérmenes que contienen cada uno. Mayormente se da entre alimentos crudos y cocidos. Ahora, y como una información adicional, tenemos a los peligros que pueden ser físicos, por ejemplo, clavos, restos de vidrio, metales o otro agente físico que puede encontrarse en el producto, en el cual no debería estar ahí. Químicos. Ejemplo claro de ellos son los productos químicos que se pueden utilizar para la desinfección, ya que, por ejemplo, si se desinfecta una máquina con una mayor cantidad de hipoclorito, podría representar una contaminación para el alimento que se va a procesar. Biológicos. Tenemos a lo que engloba mayormente lo que son los gérmenes, por ejemplo, las bacterias, los parásitos, y un germen que no pertenece a ese grupo, pero es muy importante, son los virus. Ejemplos de contaminación cruzada en alimentos. Estos mayormente ocurren involuntariamente, obviamente, y son los siguientes. Mezclar alimentos entre sí. Por ejemplo, cuando mezclamos en una ensalada productos cocidos y crudos. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen en donde nos muestran una ensalada en el cual contiene hortalizas y también contiene el producto que es cocido, que vemos son filetes de atún. En el siguiente ejemplo tenemos el goteo de la sangre procedente de carne cruda sobre otros alimentos. Tenemos en la imagen un trozo de pollo y al lado sandía. En sí la carne tiende a deshidratarse, es por ello que va a liberar cierta agua y va a contaminar al siguiente alimento. En sí es una mala práctica la que se ve en la imagen, porque los alimentos no deberían estar de esa manera, deberían tener un depósito individual. El siguiente ejemplo es el goteo de los líquidos de la carne descongelándose en el interior de la nevera sobre otros alimentos. En sí también es una mala práctica, ya que las carnes en sí deben estar separados en otro ambiente refrigerado, y si nos dicen que es un goteo de líquidos, entonces se hace referencia de que no tienen una temperatura óptima para la conservación de ese alimento. Ejemplos de contaminación cruzada de alimentos tenemos los siguientes, que es también uno muy común, es cortar con el mismo cuchillo la carne cruda y luego algún tipo de hortaliza, ¿no? Y obviamente no se desinfecta y esto va a causar que ambos alimentos se contaminen. El siguiente ejemplo es cortar un alimento crudo y luego limpiar la tabla con un papel o trapo de cocina. Obviamente se va a producir una contaminación, ya que la tabla no se lava ni se desinfecta, solamente es limpiada y los gérmenes se albergan en esa superficie. Y el más importante de todos es no lavarse las manos a la hora de manipular otro tipo de alimentos. Esto mayormente y tiene como requisito estricto para los operarios, ya que van a estar manipulando diferentes tipos de alimentos y tienen que tener una correcta higiene en las manos. Ahora les voy a hablar sobre algunos ejemplos de contaminación cruzada en productos cárnicos e biológicos. El primero ocurrió en San Isidro, fue una de las noticias más sonadas en ese entonces, en el 2017, en el cual se muestra que una rata estaba en un restaurante, precisamente por las paredes, y los comensales obviamente al observar esto empezaron a grabar, se empezaron a molestar por ese tipo de situación en la que se encontraban, ¿no? Y se agravó más la situación incluso porque uno de los mozos se acerca con una bandeja con la cual sirve a los clientes y golpea al roedor, haciéndola que esta caiga al suelo.
El siguiente caso es uno también de los más sonados, que sonó en diferentes medios de comunicación. Ocurrió en Ayacucho, en el cual se produjo una intoxicación masiva en un velorio, el cual trajo consigo que 52 personas resultaran afectadas y 9 muertos. La fiscalía confirmó que había una presencia de plaguicidas en los alimentos. Esto se encontró exactamente en el ajo molido que se utilizó en el caldo que habían servido. Se encontró también, asimismo, plaguicida en la vivienda. Ahora tenemos un caso que ocurrió en Casma en el 2017. Lo que pasó fue que se encontró un suelo oxidado mientras se preparaban los alimentos para un colegio. En sí, se dice que estaba oxidado, entonces representaba un riesgo mucho mayor para los estudiantes, ya que podría causarles, si se consumiera ese alimento, podría causarle tétano. A la mano derecha tenemos el siguiente caso que ocurrió en Costa Rica. Y era el primer caso que se presentó por vibrio para hemolíticos, en el cual se dice que un hombre de 30 años presentaba ciertos síntomas que eran propios de una bacteria que produce enterotoxinas virulentas. Se realizó un respectivo análisis y también se le preguntó, ¿no? Se hizo una entrevista con esta persona, el cual había informado, había indicado que horas antes había consumido un tipo de molusco denominado pianguas. En el siguiente cuadro podemos observar las estimaciones de incidencia anual de enfermedades transmitidas por alimentos en Honduras. Lo que está resaltado son el porcentaje estimado en que el vehículo del agente causal es un alimento. Por ejemplo, tenemos agentes causales bacterias, parásitos, virus, toxinas. En el caso de bacterias tenemos infecciones por salmonela. El 20% de los casos fue reportado por el consumo de alimentos. En parásitos, de protozoarios, el 50% de los casos fue producido por la ingesta de alimentos. Y en el caso del virus, un virus muy importante es el hepatitis agudo tipo A, en el cual el 5% de los casos eran debido a la ingesta de alimentos. En la mano derecha tenemos a los casos de ETA reportados a nivel nacional en Ecuador desde los años 2017 a 2020. En el 2017 se puede notar el número de casos de hepatitis A, son 3.499, y el cual para el 2020 se tenía registrado 1.057 casos. Se quiere decir que en ese lapso de tiempo hubo una disminución de casos. En el caso de la fiebre tifoidea y paratifoidea, se tiene el registro de el 2017 que ocurrieron 1.359 casos y que para el año 2020 hubo solamente 766 casos. También se denota que hubo una reducción de casos en el lapso de tiempo. En la siguiente noticia se tiene un brote de norovirus en Mallorca asociado al consumo de ostras, en el cual en esta noticia resultaron afectadas 266 personas. Se había realizado un análisis respectivo y se comprobó que efectivamente era por el virus norovirus, el cual era producto de que las personas habían consumido ostras y navaja, que es un tipo de molusco. El brote epidémico
de triquinosis ocurrido en algodón durante el periodo de 1998 hasta el 2017. En este se investigó, es una investigación que se realizó desde un lapso de tiempo, en el cual se concluyó de que los brotes mayormente se daban en la época de caza de jabalí y también en la matanza domiciliaria de cerdos. Por ello, en la investigación se asociaban los brotes con el consumo de productos cárnicos no controlados sanitariamente. En la siguiente noticia tenemos la intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens en el Centro Penitenciario de Atención Institucional de San José. Este caso particularmente ocurrió debido a que los reclusos de la cárcel habían consumido un cierto tipo de embutido y que había resultado que tenía un tipo de bacteria, que era el Clostridium perfringens. En conclusiones, para sintetizar, se podría decir que la contaminación cruzada viene a ser un problema que implica tanto a operarios como también a inspectores, debido a que se debe evitar una mala manipulación de los alimentos y esto depende del conocimiento y sobre todo la conciencia. Con ello se podrá prevenir las ETAs que son un peligro para la salud del consumidor. Afortunadamente, en estos tiempos, en las plantas procesadoras, mataderos, etcétera, se pone en práctica las buenas prácticas de manufactura y se cumplen con estándares de calidad e inocuidad en el cual se denota en el producto final. Las recomendaciones que se dan son las siguientes. Facilitar al personal tener recursos suficientes de trabajo para así garantizar las buenas prácticas de higiene, ya sea en el adecuado vestuario, en el guantes, en toca, entre otros. El equipo de almacenamiento debe mantenerse limpio, así como los utensilios que se van a utilizar en el proceso. Asegurar que el personal de mantenimiento haga un buen lavado y desinfección a las máquinas y utensilios. Tener un plan de control de materias primas para que se tengan en cuenta ciertos parámetros de inocuidad. Los procesos de limpieza deben ser eficientes, ya que se busca no contaminar la sala de procesos con los mismos productos químicos utilizados. Además, se deben tomar en cuenta los puntos críticos de control a la hora de procesar y también evitar procesar diferentes alimentos en una misma máquina porque pueden contaminarse. Gracias. Muy bien, excelente, Sarita, muy buena exposición. Te pido que no retires las diapositivas, déjalo ahí. No lo expandas, pero déjalo ahí que se proyecten las diapositivas para poder contarles algunas experiencias. Me gustaría que pongas la diapositiva en donde aparecen los peligros. No sé si la recuerdas, una diapositiva en donde están, me parece, los operarios, y al final dices información adicional, los peligros, ¿no? A ver. Esa diapositiva, exacto. Esa. Sí, bien. Bueno, con esa imagen de fondo, les quiero compartir 3 experiencias que, bueno, no me las han contado a mí, yo he tenido la oportunidad de verlas directamente, de experimentarlas. Y entre otras tantas, ¿no? Que pues, uno ya con la experiencia de trabajo va recogiendo, ¿no? 3 hasta 4 experiencias quiero comentarles. Ok, lo primero es respecto a las fuentes de contaminación. Muchas veces se comete el error, y lo digo porque lo hemos cometido en algún momento todos, este error, de pensar que cuando hablamos de contaminación estamos hablando solo de microorganismos, ¿no? Y lamentablemente muchas veces tomamos ese supuesto como verdadero y no es necesariamente así, puesto de que
justamente lo que mencionaba Sarita, estos peligros físicos y químicos son sumamente importantes en cuanto a los resultados que pueden haber en cuanto a inocuidad y a calidad alimentaria de los productos específicos. Con esto quiero contarles el primer caso, ¿sí? Tuve la oportunidad, bueno, no específicamente es una empresa de productos cárnicos, sino más bien es una agroexportadora en la que yo trabajaba hace muchos años y pues tuve la oportunidad de observar este problema, ¿no? Habíamos hecho algunos embarques de producto a Holanda, ¿sí? A una empresa que se llama Crops. Y pues esta empresa básicamente era un cliente, digamos, continuo, ¿sí? Que teníamos, digamos, una demanda bastante regular con ellos de producto. Y lo que empezó a ocurrir es que después de haber hecho las entregas, más o menos unas 20 entregas, nos llega un comunicado alarmante, ¿no? De parte de ellos, que nos decía pues que estaban procediendo a incinerar los 3 primeros lotes que habían llegado, porque habían detectado que los lotes estaban contaminados con partículas metálicas, ¿no? Entonces esto era muy inusual para nosotros, puesto que la línea de por sí no necesitaba el uso de utensilios propiamente dichos, ¿no? Solamente había una parte posible en la que nosotros podríamos de repente haber tenido contacto de algún utensilio con el producto. Y sumando a eso, la empresa tenía un detector de metales. O sea, como digamos, para mitigar el riesgo, ¿no? La idea era de que este detector de metales, pues, eh, funcionara adecuadamente y de hecho se calibraba todos los días y había un control estricto de ello. Eh, y bueno, ¿cómo fue el desenlace de todo esto? Porque tuvimos que hacer toda una investigación en la línea, se perdieron esos pallets y de hecho asumimos la pérdida completa porque realmente eh, lo que nos estaban mencionando era muy grave y nos salía a nosotros más caro pedir que lo regresen, ¿no? Entonces, mejor que ellos dispongan allá del producto, ¿no? Lo reprocesen, etcétera, no sé, ya ese es tema de ellos. Sin embargo, pues recibimos una penalización contractual por el tema, ¿no? Y de hecho, en condiciones normales la empresa hubiera dejado de trabajar con nosotros, pero lo que pasa es que estaba en alta demanda y necesitaba este producto, ¿no? Lo necesitaba, si no, nos hubiera rescindido el contrato, pero en el acto, ¿no? Bien, lo que pasó fue que hicimos la investigación, empezamos a analizar la trazabilidad del producto para determinar en dónde estaban las fuentes de contaminación. De hecho, no estábamos hablando de una contaminación física ni química, perdón, no estábamos analizando una contaminación química o biológica, sino más bien física. Y cuando hicimos la prueba, ¿sí? Cuando hicimos la prueba en el detector de metales, nos dimos cuenta nosotros que el detector de metales sí funcionaba, pero funcionaba con partículas o con partículas, digamos, al menos visibles, ¿ok? Al menos visibles. No funcionaba en sí con astillas o con polvillo de algún tipo de metal y eso lo pudimos observar y fue realmente jalado de los pelos porque nos dimos cuenta de que en sí el problema lo habíamos estado teniendo desde hace muchísimo tiempo y no sabíamos que teníamos el problema, ¿no? Inclusive cuánto producto se habría enviado en ese momento o en ese entonces, en esa campaña, con el mismo problema, pero no lo habían reportado, ¿no? Entonces, encontramos dónde fue la fuente de contaminación. Resulta que el producto, antes de ser empacado, pasaba por un IQF, ¿sí? Un Individual Quick Frozen, que básicamente nos daba el producto congelado, pero muchas veces
por la, digamos, elevada demanda del producto, se hacía o se ayudaba al congelamiento con cámaras estáticas, ¿no? Con cámaras de congelación. Entonces, en esas cámaras de congelación, el congelado no es individual, sino más bien tiende a formar aglomerados. Y bueno, lo que nosotros hacíamos para poder, digamos, mantener la forma del cubito o mantener al menos el que estén separados los cubitos, era después de utilizar esta congelación por túnel de congelación, por cámara de congelación, lo que hacíamos era un chancado, y este chancado se realizaba con una especie de martillo todo de acero inoxidable, ¿no? Entonces, nosotros observamos los martillos y nos dimos cuenta de que se veían bien, ¿no? Se veían bien. Sin embargo, también detectamos, ¿qué cosa? Que el color de los martillos estaba cambiando, ¿no? ¿Y cuál era la razón? Era de que esos martillos ya tenían mucho tiempo de vida de uso, ¿no? Y teníamos los repuestos en almacén, como siempre, ¿no? Todo guardadito, empacadito, bonito, y no se utiliza hasta que se termine de destrozar todo lo anterior. Fue un error del jefe de producción en ese entonces no pedir que saquen los martillos nuevos y se sigan usando los viejos. Y el cromado que tenía, el cromado metálico que tenía el martillo, que de por sí era de acero inoxidable, se había desprendido en polvillo con el tema de la temperatura y la presencia de pHs ácidos, producto pues del mismo estándar de producción que le dábamos. Entonces, estos polvillos eran los que se habían presentado justamente, y cuando hicimos la detección del metal, nos dimos cuenta de que era ese el problema. Y fue todo un tema porque la planta tuvo que parar cerca de una semana mientras se traía un detector de metales con mayor eh, capacidad, digamos, para detectar eso. Y se perdieron buena cantidad de envíos solo por ese tema, ¿no? Entonces, todo el proceso fue, entre comillas, dentro de lo que decía el HACCP, dentro de lo que decía el plan de producción, dentro de lo que decía todos los documentos, y lo que falló fue el utensilio que se utilizaba para el chancado, ¿no? Entonces, ahí un caso importante que pudimos detectar. Ahora, en cuanto a contaminación biológica, otro caso dentro de la misma empresa también, ¿sí? Detectamos que en uno de los almacenes, porque esta empresa tenía varias plantas, y uno de sus almacenes eh, había reportado 30 pallets con contaminación por E. coli. Entonces nosotros estábamos, pero asustados totalmente porque decimos, wow, pero hemos hecho un control milimétrico de todo, ¿no? Milimétrico. E incluso había una práctica en la empresa porque las empresas contratantes del servicio eran tan exigentes que la empresa en donde trabajaba había tomado la opción de rociar con alcohol las manos de todos sus trabajadores cada 10 minutos. Y había un personal específico encargado de eso, ¿ah? Entonces era una cosa pero de locos. Y a pesar de todo eso, y la doble mascarilla, y la toca de un solo uso, ¿no? O sea, se gastaba todo un presupuesto enorme en prevención de ese tipo, es decir, en BPMs, etcétera. Había mucha rigurosidad con el control de entradas y salidas en los baños. O sea, todo eso estaba pero increíblemente bien planificado. ¿Qué pasó? Eh, ¿Por qué 30 pallets contaminados con E. coli? Y entonces empezamos a ver, adquirimos un luminómetro, que es un aparato que nos permite a través de la refracción de la luz, la bioluminiscencia, nos permite determinar en dónde se encuentra una elevada cantidad de bacterias aerobias mesófilas viables, ¿ok? En general. eh, donde hay, por lo general, donde hay una elevada carga microbiológica, pues ahí probablemente está la fuente de contaminación.
¿sí? No necesariamente tienen que ser patógenos todos, pero al menos una contabilidad grande de la microbiología nos indica que por ahí puede estar el contaminante, ¿no? Entonces empezamos a hacer hisopados por todas las líneas del proceso. Y fue una cosa, pero realmente bien tediosa, porque podría decir que cada 10 centímetros se hacía un hisopado para determinar dónde estaba la fuente de contaminación. Y no llegábamos al problema. Y de hecho, estos lotes, estos 30 pallets que nosotros habíamos detectado ya estaban en almacén, pero cuando analizábamos los pallets nuevos no salían contaminados. Entonces nos chancábamos la cabeza diciendo, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ok. Eh, Tuve la oportunidad de reunirme con el jefe de calidad y pedirle que me autorice a hacer un muestreo general de toda la línea, pues, ¿no? Aparte del hisopado. Y empecé pues a hacer todo el recuento, todas las actividades que se estaban realizando. ¿Qué ocurrió? En esa planta en donde había ocurrido el problema, había un exceso de demanda de producto. La capacidad instalada, para que ustedes tengan idea más o menos, era de 200 toneladas de producto terminado por día, o sea, 24 horas, ¿sí? Por día, en 3 turnos, ¿sí? 200 toneladas. ¿Cuánto se estaba procesando en esa planta? Se estaba procesando cerca de 280 toneladas. O sea, estaban superando la capacidad instalada de producción. ¿Qué ocurría? Había demanda, ¿no? Y obviamente, pues, la gente encargada del área comercial estaba que vendía como locos y ellos forrándose de dinero, pero todo tiene un límite, pues, ¿no? No querían tercerizar, decían, bueno, vemos como sea tratar de almacenar este producto. ¿Qué se hacía? Pues estaban funcionando los 6 túneles más los IQF, estaban al tope, ¿sí? Sin embargo, no se había cronogramado bien la producción y había momentos en los que la línea de empacado estaba saturada y salían productos de 3 túneles, que no los podías tener a la intemperie, porque se podrían contaminar, entre comillas, ¿no? Igual, la cámara en donde trabajábamos era una cámara que trabajaba a 2 grados Celsius y el almacén y las cámaras de congelación estaban hasta -40, ¿ok? Entonces, como el almacén estaba a -40 y las cámaras de congelación estaban a -40, a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, ok, provisionalmente metamos estos pallets que acaban de salir del túnel de congelado, metámoslos a la cámara de almacén, donde estaban todos los productos apilados, pero ya en sus cajas, listos para despacho. ¿Ok? Y iban a colocar dentro, y de hecho se estaba haciendo producto que todavía no estaba empacado, que estaba todavía en sus mallas, ¿no? Entonces, se estaba haciendo ese procedimiento y yo digo, acá está el problema, ¿no? Me fui a ver lo que estaba ocurriendo, llevé mi luminómetro, empecé a observar por ahí y me di cuenta de que el almacén propiamente dicho, contrario a lo que de repente se podría pensar, estaba limpio. O sea, no había ese microorganismo, no había un exceso de... De hecho, los controles que se realizaban en ese almacén eran bastante inocuos, no voy a decir totalmente inocuos, pero bastante inocuos, como para no generar una contaminación en ese momento, en ese aspecto. Y es más, estos pallets, por más que estén en el almacén, pues se colocaban en un espacio que no tenía contacto con las demás cajas, con los demás pallets, con el movimiento, no tenía contacto con nada. Entonces, yo ya estaba tirando la toalla, porque no encontraba la fuente de contaminación y eran 30 pallets, pues, ¿no? Un pallet aproximadamente tenía 1 tonelada, estamos hablando de 30 toneladas, casi un contenedor completo, ¿no? Casi, dependiendo del método de estiva. Entonces, este producto que ya estaba contaminado, pues ya prácticamente lo estábamos, o sea, ya lo habíamos tomado como producto perdido, pero teníamos que encontrar la fuente porque si no iba a seguir ocurriendo lo mismo. No sé cómo, conversando por ahí con un operario, me comenta que
la persona que se encargaba de limpiar las cortinas de plástico, ¿sí?, había sido despedida y habían contratado a otra persona, ¿no? Entonces habían cambiado ese personal. Yo digo, ¿será las cortinas? Dicho y hecho, voy, hago el hisopado en las cortinas y aparece el bendito microorganismo, que no había estado presente en las manos de los operarios, no había estado presente en el producto, no había estado presente en el almacén, había estado presente en las cortinas, en la parte más baja de la cortina, que rozaba casi con el suelo. ¿Por qué? Porque alguien seguramente por ahí pisó y no limpió adecuadamente sus botas, a pesar de que hay pediluvios. Entonces, era un problema también del pediluvio, porque el pediluvio teóricamente debe estar con hipoclorito de sodio repotenciado, y no estaba, ¿no? Vemos la repotenciación del pediluvio y no estaba completa. Entonces, había soportado el pediluvio, el microorganismo, se había venido en la bota de alguien y se había pegado en las cortinas, en la parte de abajo. Entonces, cuando ingresaban los pallets por las cortinas, por más que se veían limpias, ingresábamos el pallet y se contaminaban las mallas, ¿no? Se contaminaban las mallas y después el resto es historia. ¿Ok? El resto es historia. Recuerden de que no es necesario que haya una elevada concentración de este microorganismo, basta que haya una colonia, una sola colonia, se descarta el lote porque está contaminado con materia fecal, ¿se entiende? ¿No? Por E. coli. Entonces, de esa manera surgió la contaminación, algo bien crítico, ¿eh? Bien crítico, y de hecho le costó el puesto al jefe de calidad, ¿no? Le costó el puesto, fue despedido. Y ese tipo de problemas ustedes se van a encontrar cuando estén en las empresas, ¿no? Otro tema, otra experiencia fue en un restaurante, ¿no? Esto no me tocó directamente a mí, digamos, pasarlo, pero sí observarlo, ¿no? En donde encontré, o bueno, encontraron en todo caso, en la comida, encontraron a un lente de contacto, ¿no? De alguno de los trabajadores o trabajadoras, no sé. Un lente de contacto en la carne, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas, para eso están las BPM, pero no solamente para mencionarlas, sino también para ejecutarlas, ¿no? Y otro tema muy importante es garantizar la calidad de los empaques. Y aquí sí les voy a contar una experiencia de mi propia empresa de yogur que tuve hace unos años también. Tuve el gran problema en donde mi proveedor de envases lechosos, que son los de yogur, no sé si ustedes los han visto, no los blancos blancos que nosotros vemos que venden comúnmente, sino unos que están entre blanco y transparente. Ese tipo de envases se utilizan para alimentos, ¿no? Se utilizan para alimentos. Pero tuve la mala fortuna de que mi proveedor estaba generando una fuente de contaminación al poner los envases de los alimentos al costado o apilarlos al costado de los envases para productos de limpieza, ¿no? Entonces el cuidado de ambos es diferente, no lo podemos juntar, ¿no? Y resulta pues que los operarios en su fábrica decían pues, ¿no? Bueno, los alimentos hay que cuidarlos, pero los de limpieza los trataban como cualquier cosa porque eran para productos de limpieza, ¿no? Y en una de esas, pues, algún tipo de contaminante o algún tipo de saponificador, lo puedo decir así, empezó a transferirse a los envases lechosos, ¿no? A los envases lechosos. ¿Qué ocurrió? Aparentemente estaban bien. Y estos envases yo los tenía sanitizados, pero sanitizar pensando en microorganismos es diferente a sanitizar pensando en que tu envase puede estar contaminado con algún agente químico
que probablemente no es soluble en agua, ¿no? Entonces, como yo no sabía, sanitizamos regularmente como si fuera algún contaminante biológico o físico, ¿no? Y resulta que había estado contaminado con un agente químico, de tal manera de que, menos mal, no ocurrió ninguna desgracia, pero un lote completo de mi producto, ¿sí? Un lote completo de mi producto se cortó, ¿no? Lo envasé, pasaron 10 minutos, todos los envases cortados. Cuando digo cortado me refiero al producto lácteo, pues, ¿no? O sea, quiere decir que se hizo en dos fases, suero y leche, y la mezcla láctea. Entonces, yo estaba muy preocupado porque todas las condiciones de operación las habíamos seguido los protocolos de inocuidad, todo excelente, ¿no? Empezamos a hacer la búsqueda de trazabilidad y detectamos de que había un contaminante químico que estaba en los envases, ¿no? Que no era hidrosoluble, sino era liposoluble, ¿no? Y que cuando, a pesar de la sanitización que se le da a los envases y el escaldado y todo lo demás, igual había permanecido, ¿no? Y este producto químico que estaba presente tendía a justamente romper emulsiones. ¿Qué quiere decir romper emulsiones? Ustedes saben que la leche es una emulsión, ¿no? Es una mezcla láctea, es una emulsión. Tiene parte hidrófila y parte hidrófoba. Entonces, lo que pasaba cuando mi producto tenía contacto con este agente químico era que lo separaba, ¿no? La parte hidrófila arriba, la parte hidrófoba abajo. Y pues malograba mi producto, ¿no? ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque tuvimos que mandar el producto a hacer un análisis bromatológico y en el análisis bromatológico salió el compuesto. No recuerdo en este momento el nombre, pero es un compuesto que es como si fuera un saponificante, un jabón, una especie de jabón, ¿sí? Una especie de jabón y me está ocasionando este problema. Entonces, con estos 4 casos que les he mencionado, jóvenes, y con todo lo que el grupo ha expuesto de una manera muy acertada, y los casos de investigación que ustedes han podido observar, pues lo único que me queda decirles es que las fuentes de contaminación de alimentos son tan diversas, ¿sí? Pero saliendo un poco del contexto alimentario, así como tenemos tanta vulnerabilidad en cuanto a los alimentos, de poder ser contaminados por cualquier cosa, también nosotros como seres humanos tenemos el riesgo de contaminarnos con cualquier cosa. Así, por eso debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Y sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia, de tener muchísimo cuidado porque los virus y las bacterias y los demás agentes, pero sobre todo virus y bacterias, se instalan con una facilidad que realmente pues diciendo un poco o citando un poco a las frases de mi abuela, ¿no? Que estoy seguro que si se vendiera, no se transmitieran tan rápido. Pero como no se vende, se transmiten de una velocidad, ¿no? Eh, Jóvenes, debemos tener muchísimo cuidado, ya que nosotros vamos a ser manipuladores de alimentos, ustedes probablemente. Les van a pedir cuando ingresen a una planta, si es que alguno de ustedes ya trabaja en planta, lo sabe perfectamente, y si no les han pedido lo que les voy a decir, pues quiere decir que esa planta está cometiendo un delito, ¿no? Pero les deberían pedir un carnet sanitario, ¿ok? En ese carnet sanitario, ustedes básicamente van a demostrar con un análisis que no tienen ni tuberculosis ni hepatitis, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, ahora considero de que también les deben estar pidiendo la prueba del COVID. Y si alguna empresa en la que ustedes trabajan no les está pidiendo eso, está cometiendo un crimen porque está propiciando la propagación de este virus. Recuerden de que este virus, si bien es cierto, la OMS ha dicho de que no te contagia a través del alimento, pues a través de la superficie sí te contagia y el alimento también tiene superficies, ¿ok? Entonces, y obviamente con las partículas de saliva y estar en un lugar cerrado con todos,
y que no les pidan una prueba, eso es realmente un crimen. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, muy bien. Muchísimas gracias al grupo por la exposición también. Ha sido una exposición bastante certera. No me queda mucho más por complementar. Les pido al grupo de la siguiente semana, ¿sí?, que por favor revise el calendario. La siguiente semana es la última exposición antes de su examen, ¿ok? Debemos tener presente eso, por favor. Es la última exposición antes de su examen. Ya la siguiente semana es la semana 5 ya. Entonces, por favor, el grupo que le toca la siguiente semana, que ya está eso cronogramado desde hace bastante tiempo, por favor revisen, verifiquen sus nombres, creen el grupo de WhatsApp de ese grupo y agréguenme para poder darle las indicaciones para su exposición. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Eso sería todo por esta sesión. Muchísimas gracias por su participación. La siguiente semana nos encontramos para una nueva exposición y, bueno, espero tener la oportunidad de generarles una especie de simulacro antes del examen para que ustedes vean más o menos cómo les va a venir. ¿Ok? Espero tener eso listo la siguiente semana y si no lo tuviera, me hacen acordar, por favor, para enviarles un enlace para que practiquen. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias, jóvenes. Eso ha sido todo por el día de hoy. Les pido que se cuiden bastante y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Ya, profesor, muchas gracias. Cuídese. Listo.